charla de hoy. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los presentes a este ciclo de charlas que organizamos a través de SATA, hoy con un nuevo tema que tiene que ver con un tema muy importante, que es los procesos de externación en las comunidades terapéuticas y todo lo que es el proceso en sí de la reinserción familiar y social de la persona que ha estado durante un tiempo en estado de separación de su ambiente y de su familia. Y esto plantea, bueno, una serie de desafíos que hoy vamos a tratar de ir contestando en la medida en que podamos. Para eso tenemos a la doctora Mónica Valle, que es especialista en el tema, una profesional del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, de su servicio especializado en salud mental y en adicciones. Y bueno, vamos primero a ofrecerle la posibilidad que nos introduzca en este tema de la reinserción familiar y social de las personas en consumo de sustancias. Y a partir de ahí, bueno, vamos a intentar generar una ida y vuelta con algunas preguntas que seguramente nos va a ir despertando la exposición que va a hacer la doctora. Así que sin más tiempo que perder, dado que contamos no con demasiado tiempo por cuestiones profesionales de la doctora, vamos a dar lugar a que pueda empezar a explayarse en este tema. Buenas noches, Marcela, mucho gusto en estar acá. Mónica, ¿qué tal? Te damos la palabra para que nos introduzcas en este tema tan importante. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Valle, soy doctora en psicología, trabajo acá en el Hospital Nacional de Adicciones y Salud Mental desde hace 30 años ya. Y bueno, en principio me convocó Augusto para poder participar un poquito de esta charla que está vinculada con lo que hacemos en el día a día acá en el hospital. Particularmente nosotros, con Augusto, que estamos en un servicio de internación, hoy se llama Cuidados en la Urgencia, y es un servicio que recibe pacientes con problemáticas de salud mental, en primer lugar, y también, por supuesto, relacionadas al consumo de drogas. Hoy por hoy es difícil separar la cuestión de la salud mental y el tema del consumo de drogas. Antiguamente en este lugar se recibían pacientes drogodependientes y los temas vinculados a las cuestiones, digamos, más de trastornos mentales eran derivados para su compensación en los hospitales de salud mental, ¿no? Pero bueno, este hospital fue mutando y hace unos años se convirtió realmente en un hospital de salud mental, y entonces por eso la población que se recibe se presentan, digamos, desde las dos cuestiones, tanto consumidores de drogas como pacientes con trastornos de salud mental, trastornos mentales. Lo que pasa es que, bueno, en su gran mayoría están muy vinculados, porque la población que llega es una población muy marginal. Al ser un hospital gratuito nacional, recibimos los pacientes que por ahí no tienen las posibilidades de acercarse a lugares privados, y este lugar recibe desde todo el país. Ahora actualmente, digamos, se trata de derivar un poco a los efectores, porque no damos abasto con todo lo que implica, ¿no? Generalmente vienen muchos pacientes de la zona del conurbano, entonces es muy difícil dar respuesta a todos, pero bueno, así todo el hospital los recibe, y luego se trata, como es en red, de derivar a los efectores, a los municipios, para que también, más allá de la primera atención, puedan ser recepcionados por otros lugares, por los municipios.
La problemática se nos presenta en el día a día justamente en el proceso de externación, es lo que vivimos a diario acá. Porque como dije recién, como llegan pacientes muy marginales, con condiciones socioeconómicas muy bajas, entonces a la hora de pensar en una externación que sea prolija, que sea lo más conveniente para ese paciente, nos encontramos con que no hay hogares, no hay familias, o no hay posibilidades porque está muy resquebrajada lo que es la red familiar y social de los pacientes que llegan acá, y entonces nos preguntamos cómo hacemos para externar. Generalmente, hoy por hoy, por la nueva ley de salud mental, los pacientes pueden permanecer en una internación un tiempo acotado. Antiguamente se los dejaba mucho tiempo, podían estar 1 año, hasta 2 años hemos tenido nosotros acá, pero bueno, eran otras condiciones. Ahora con la nueva ley, la idea es que se puedan externar prontamente y que los tratamientos apunten a ser ambulatorios dentro de lo posible. Porque claro, la cuestión se presenta cuando están afuera, mientras están acá adentro están como controlados, contenidos, pero bueno, luego cuando se externan, ahí realmente comienza el tratamiento propiamente dicho. El tema es que claro, cuando llegamos al momento de la externación, en un breve periodo que haya transitado por el servicio de internación, o por los servicios de internación, el paciente carece de red, de sostén, y ahí es donde se nos complica, porque si bien nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios, donde tenemos también el aporte de las trabajadoras sociales, de los trabajadores sociales, que ellos también tienen la posibilidad de establecer vínculos, contactos con hogares, con lugares de residencias posibles para recibirlos cuando no tenemos dónde alojar a estos pacientes, también se recorta mucho la posibilidad, porque no hay tantos lugares disponibles que los puedan recibir. Sobre todo porque al tratarse de pacientes con problemáticas severas de salud mental y de consumo de drogas, en su gran mayoría, y bueno, los hogares también tienen sus particularidades, sus necesidades, digamos, de cuidar las poblaciones internadas, y necesitan resguardar un poco cierto equilibrio dentro de la población que hay, que viven en el hogar. Entonces, bueno, ahí se nos presentan la mayor cantidad de complicaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primeramente se trata de ver con qué recursos contamos, si es que hay algún familiar posible como para recepcionar al paciente, porque también va a requerir de un acompañamiento en el afuera. Si lo hay, y se intenta primero por esa vía, de algún contacto familiar o algún referente barrial. Hay muchos pacientes que vienen de zonas carenciadas, que tienen referentes en los lugares, en las poblaciones donde hay a lo mejor hogares de la iglesia, que muchas veces también generan vínculos con estos pacientes que por lo general viven en la calle. Y bueno, tratamos de contactarnos con estos lugares, estas organizaciones, como para ver qué posibilidades hay de recibir al paciente que se externa. Si hay, bueno, generalmente tratamos de gestionarlo por ese lado. Si hay familia, mejor aún. Y si no hay nada, ahí es donde tenemos que empezar a pensar, bueno, a ver qué hogar sería posible para esta particular característica del paciente. No todos los pacientes pueden ir a cualquier lado, a cualquier hogar. Y ahí empezamos con esta ardua tarea que se nos complica muchísimo. ¿Por qué? Porque por otro lado nos surge la necesidad de externar, porque estamos atravesados por la ley que por lo general nos ponen, digamos, un tiempo simbólico, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto parecería necesario para este paciente? Si está compensado, si mínimamente ya tuvo un tiempo de contención y puede estar afuera, bueno, si la problemática es que no hay lugares que lo recepcionen, no por eso sería que tiene que estar internado. Eso debería ser. No es que porque no tenga un lugar, debería continuar en la internación.
Y ahí es donde empiezan a hacer muchas veces agua los comentarios o las interconsultas que hacemos, porque no contamos con los recursos en el afuera que nos puedan ayudar a tejer esta red, que es una red bastante complicada a nivel social, económico en general del país, ¿no? Y ahí nos hacemos esta pregunta: si el paciente, porque no tiene un lugar afuera, requiere continuar internado, bueno, tenemos que evaluar cuánto, nos podemos poner un plazo de tiempo mínimo como para decir, bueno, vamos a tomarnos 2 semanas más y vemos si se puede hacer algo más, y si no, de última, bueno, tendrá que ir a un parador. Cuando ya decimos tiene que ir a un parador, es como decir, bueno, lo dejamos ir al paciente y que sea lo que sea, porque ellos mismos comentan que en los paradores, no tener contención, ellos van solo a dormir, también se suscitan situaciones, ¿no?, que a ellos se les complica, de robos entre ellos, de consumo ahí adentro, muchas cosas que no hay, digamos, posibilidades de contención para un paciente tan particular como el que nos llega a nosotros. Entonces, bueno, es como para decir, bueno, sale de la internación y mínimamente tiene un lugar donde dormir para no estar en la calle. Pero eso no tiene mucho tiempo de sostén, digamos, afuera. Y ahí es como que tenemos que lidiar con el día a día, ver si el paciente pudo insertarse en el tratamiento ambulatorio, qué acompañamiento le puede dar el equipo, qué otras gestiones se pueden hacer durante el tiempo que continúe en el tratamiento ambulatorio. Y bueno, ahí vamos viendo si es que se pudo gestionar algo más, a veces un subsidio, a veces la posibilidad de algún trabajito que puedan conseguir como para pagarse un hotel. Esa es otra realidad, que los hoteles son inaccesibles. O sea, los valores que manejan los hoteles como para que les den una simple habitación son valores que prácticamente son inaccesibles para los pacientes. Si tienen un subsidio habitacional, se quedan cortos y no les alcanza. Entonces, bueno, esto es, digamos, la mayor dificultad. Yo creo que lo más importante para nosotros es haber logrado ese tiempo de internación que nos permita en un corto plazo compensar al paciente y tratar de hacer un diagnóstico lo más certero posible como para que se pueda ir de la internación medianamente más armado, podríamos decir, más organizado, y poder rescatar algún que otro referente en el afuera. Tener su plan de medicación, haber pasado por un proceso hasta de desintoxicación en los casos de consumidores de drogas, y hasta ahí llegamos nosotros. La realidad en el afuera es como que nos supera, y esta es la dificultad con la que nosotros trabajamos en el día a día. No sé si quieren hacer, digamos, alguna pregunta, porque por ahí esto sería como un pantallazo general, pero por ahí el interés del público que está escuchando viene a lo mejor por otro lado, y bueno, podamos focalizar en alguna pregunta, estaría bueno. A mí me gustaría hacerle una pregunta, doctora. Sí. Respecto a este pantallazo, como usted dice, que es bastante dramático, como tantas realidades sociales y especialmente en temas de salud mental nos afecta. Pero, digamos, en cuanto a estrategias, porque es un sector al cual usted se dirige de pacientes, como lo aclaró usted, bastante marginal, bastante empobrecidos, carentes de recursos en general, ¿no? ¿Hay alguna acción que se pueda, digamos, encarar desde un punto de vista sociocomunitario? Me refiero con los recursos existentes en la comunidad, ya sea de organizaciones barriales o religiosas, o en fin,
recursos propios de la comunidad. ¿Usted entiende que hay alguna posibilidad de articular algún recurso extra, digamos, a los que usted ha nombrado, con algún trabajo social, digamos? Sí, sí, para mí esto justamente es lo más importante, que aprovechar, digamos, todas las organizaciones sociales, como usted dijo, religiosa, barrial, lo que sea, que pueda dar algún tipo de aporte, para nosotros es muy importante. De hecho, tenemos, por ejemplo, hace poco hemos tenido una paciente que poquita contención podía tener de un familiar, y recurrimos a la iglesia del barrio, porque ella solía ir a una comunidad cristiana, y bueno, tratando de pensar que seguramente son parte de sus referentes en el afuera, convocamos a gente de la iglesia como para que pudieran comentar si estaban dispuestos a acompañar a la paciente en alguna actividad. Lo más importante era sacarla de la casa, porque ella permanecía mucho tiempo encerrada, y eso justamente era iatrogénico para su problemática de salud mental. El aislamiento, el estar todo el día sola porque su familiar trabajaba todo el día. Bueno, justamente lo que necesitaba era que alguien pueda ir, buscarla, llevarla a la iglesia, acompañarla. Entonces, en ese sentido, nos contactamos con la comunidad religiosa. Y así como eso, cualquier comentario que el paciente puede traer en relación a cuál es su pequeña vinculación en el afuera, nosotros lo tomamos y tratamos, mientras está acá internado, en el poquito tiempo que tenemos, de establecer algún contacto justamente para anticiparnos. Desde el primer día de su internación ya vamos viendo qué va a pasar de aquí a 1 o 2 meses que pueda estar internado, porque nuestro servicio es para una internación breve, justamente, y bueno, en lo posible que no sea mucho más de ese tiempo, salvo un caso muy particular, que tenga alguna otra cuestión indicada clínicamente o lo que fuere. Y ahí sí, en ese primer ingreso ya estamos tratando de ver con qué contamos en el afuera, para que no nos llegue el día de la externación y nos agarre en ascuas, y ahí hay que empezar a mover, digamos, los contactos, los hilos que tenemos como para establecer alguna pequeña red. Así que yo pienso que sí, que acciones se siempre pueden se hacer. pueden. Acá Sí. tenemos 2 preguntas, doctora. Le paso la primera de ellas, que tiene que ver con Melina, que nos dice: volver al mismo entorno no favorece que vuelva a la adicción. Y la segunda es: en caso de personas con estrés continuo, es una pregunta de Adriana, en caso de personas con estrés continuo, ¿cómo hacemos para contenerlo? ¿Quedaron claras? ¿Le repito la pregunta o se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. La verdad es que sí, volver al mismo entorno de donde esa persona salió para venir a internarse, es de alguna manera volver a estar en contacto con los estresores que seguramente tuvieron su parte, su influencia en esto de una supuesta descompensación. Eso puede ser, obviamente. Lo que pasa es que nosotros no contamos con el tiempo como para trabajar a lo mejor con ese entorno. Siempre que uno se encuentra en la historia de ese paciente con un entorno complejo, tratamos de ver si hay alguna otra alternativa. Todos los días tenemos de esos casos, ¿eh? La verdad que todos los días se nos presentan casos así de complicados como para decir, uy, lo vamos a externar y va a ir a su mismo entorno de donde salió, eyectado muchas veces por la misma familia o grupo social, y vuelve ahí. Bueno, evaluamos la situación. Si realmente es muy contraproducente porque hubo, qué sé yo, abusos, violación, maltrato, lo que fuere, bueno, tratamos de abrir alguna otra posibilidad, como puede ser contactarnos con algún hogar. Y en ese caso buscamos la manera, de hecho, esto lo hacemos. Pero tal vez, es lo que dije antes, no contamos con tantas posibilidades en los hogares. Muchas veces los hogares nos ponen obstáculos, porque bueno, si hay consumo de drogas por ahí no los pueden recibir, porque hay
problemáticas de salud mental o discapacidades, y no quieren a lo mejor mezclar las poblaciones. Y bueno, es difícil también encontrar el hogar. Hasta hemos derivado a la colonia Montes de Oca y se nos han complicado esas derivaciones, porque también en la colonia Montes de Oca, más allá de que trabajan con pacientes de problemáticas psiquiátricas severas, también cuando hay consumo de drogas ponen obstáculo porque ellos deben cuidar al resto de la población. Y si hay discapacidades y viene alguien con consumo problemático de sustancias, a veces el discapacitado queda en una posición de mayor vulnerabilidad frente al consumidor de drogas. Esto en los hogares y estos lugares también lo cuidan, digamos, tratan de filtrar bastante la población que ingresa. Ahora, ¿qué hacemos con el entorno? Si son pacientes carenciados que vienen de zonas muy carenciadas, marginales, donde todos los días hay violencia, donde hay carencias básicas en todo aspecto, desde lo simbólico, desde lo económico, desde lo educativo. ¿Y a dónde lo mandamos? No hay otra posibilidad. Entonces, bueno, ahí lo importante es contactarse con los centros barriales, que siempre hay, digamos, algún centro de salud, algún lugar, digamos, que trabaje como pueden ser los hogares de Cristo, que también se ocupan mucho de este tipo de poblaciones, como para ver de qué manera pueden intervenir, como para, digamos, visitar al paciente y tratar de cuidar que ese paciente, si vuelve a su mismo entorno, mínimamente tenga algún lugar de referencia donde acudir a pedir ayuda. Pero es una triste realidad con la que nos encontramos todos los días. Eso respondiendo a la primera pregunta. La segunda pregunta va un poco de la mano, porque tenía que ver con el estrés. Y sí, el estrés está en todos los lugares. Los pacientes, yo creo que nuestros pacientes, que son pacientes con problemáticas severas, mentales, y por el tema del consumo también de sustancias, a mi entender, de conocer, digamos, un poco como de tantos años de estar acá, son pacientes muy hipersensibles y vulnerables a cualquier factor estresante. Hipersensibles. Entonces, a lo mejor en ese medio donde vuelve a estar, todo el tiempo está bajo situaciones de estrés. Pacientes que no han tenido límites, que no han tenido buenos modelos de familia, entonces no tienen dónde sostenerse y muchas veces buscan el refugio o la contención en la calle. Muchas veces sus amigos, la calle, pasan a ser su familia sustituta. Y ellos se sienten que su familia está en la calle. No pueden estar en los hogares donde a lo mejor hay alcoholismo, hay violencia de todo tipo, hay maltrato. Y sí, están en contacto permanente con estos factores estresores que para un paciente con trastornos mentales es muy importante que pueda contar con un entorno medianamente controlado, pero esto es imposible, nosotros hasta ahí llegamos. Por eso es importante la red, los contactos barriales, el poder establecer vínculos con estos lugares como son, por ejemplo, el Hogar de Cristo, que está por todos los barrios, o las comunidades cristianas, religiosas, de todo tipo, que puedan también aportar su contención desde cada uno, desde el lugar, digamos, que lo puedan ejercer, ¿no? Acá, Marcela, tenemos dos... Mónica, Mónica. Perdón, Mónica, Marcela, perdón. Tenemos dos preguntas más. Una de María, respecto que dice, ¿qué pasa si el paciente se niega a ir a los espacios que le busca para la externación? Bueno, se trata de consensuar. Tenemos ejemplos de todo tipo para poner hoy. Recuerdo un paciente que, bueno, un poco se venía trabajando como que el único lugar posible era la casa de un amigo, y que no había otro lugar, y él no quería ir a la casa de este amigo, pero pedía, digamos, estar más tiempo internado para ver si podía encontrar alguna otra vuelta donde pudiera alojarse. Y se le había medio terminado el tiempo acá, porque también tenemos que dar lugar a otros pacientes que necesitan una cama. Hay mucha gente que se quiere internar. Entonces, bueno, este paciente había estado un tiempo lógico, no me acuerdo si habían sido 2 meses, y
y bueno, no tenía muchas otras posibilidades, ni tampoco cercanas como para de la nada armar alguna idea como para decir, bueno, me voy a ir a este lugar. Y no quería ir a un parador, obviamente. Entonces, bueno, ahí se complicó un poco la situación porque la idea fue externarlo al lugar donde este amigo le había brindado un lugar, y bueno, después afuera se las ingenió como para irse a la casa de otra persona, y esto fue un tema bastante complicado, porque, digamos, todo el tiempo se estuvo trabajando con ese referente que supuestamente lo iba a recibir, y el paciente no quería ir ahí. Entonces, medio fue un trabajo en vano, porque así como salió, se fue directo a la casa de otra persona que no era, digamos, tan recomendable para él, pero bueno, hizo, digamos, lo que le pareció. Y ellos tienen la libertad para elegir dónde quieren ir. Nosotros decimos, tal día es tu externación. Esto es lo que hay. O sea, fíjate, pudimos lograr, no sé, establecer este contacto con un hotel o con un hogar, y bueno, tuvimos entrevistas, pongámosle que se consiguió una vacante. Y si el paciente dice, no, yo a ese hogar no voy a ir, no va. Y bueno, ¿y ahí qué hacemos? Bueno, tenés que ir al parador. O sea, en algún momento se tiene que ir de la internación. Y la verdad es que es difícil porque sabemos que se le va a complicar en el afuera, y que esto muchas veces precipita nuevamente una pronta internación nuevamente, porque no se pudo alojar en ningún lugar. Claro. Tenemos otra pregunta, Mónica, que es lo que, a ver, ya les digo, es de Eva, que pregunta, ¿qué lugar ocupa el Estado en estos casos? ¿Qué dice la Ley de Salud Mental sobre esto? Y el Estado trata de estar, digamos, presente de todas las formas posibles, ofreciendo estos subsidios, ofreciendo, digamos, los recursos del hospital, que son muchos, porque acá los pacientes vienen y retiran su medicación. Siempre estamos, digamos, proveyendo aún a esos municipios que muchas veces tenemos que derivarlos en las zonas lejanas de provincia, y no cuentan a lo mejor con la medicación, y nosotros, bueno, tratamos de proveerla hasta que de alguna manera se gestiona y ellos la puedan conseguir. El hospital está a las 24 horas del día, de lunes a domingo, dispuesto a recibir a los pacientes que necesiten atención de emergencia, y se las brinda. Después, es una realidad que nos atraviesa y que no puede dar respuesta a todo. El Estado es un poco lo que vemos todos los días, que estamos carentes de recursos y que se hace, digamos, lo que se puede. Me parece que en ese punto, al menos este hospital brinda toda la atención y la contención que cualquier persona pueda necesitar. Cualquier persona puede venir y tener la contención y la atención digna que se merece, ya sea internación, ya sea consultorios externos, ya sea una emergencia en una guardia, lo que fuere. Pero bueno, el Estado me parece que dentro de todo está presente bastante en comparación con otros países que prácticamente no tienen ninguna atención pública, ¿no? Por lo menos en este país tenemos el honor de decir, bueno, tenemos un hospital público, por lo menos en este sentido, que puede albergar las necesidades de nuestra población, la que recibimos nosotros, pacientes con trastornos mentales y consumo de sustancias. Hay otra pregunta de Chio que dice, ¿son más las personas que logran superar la adicción o las que vuelven a ella? Y eso es una pregunta difícil de contestar, porque hoy por hoy, al estar nosotros recibiendo pacientes con problemáticas mentales, aún ya el hecho de estar combinando muchas veces drogas con medicación, está como muy confundido, digamos, ¿no? Ellos consumen todo lo que está a su alcance. Y por más que hayan dejado a lo mejor una droga más compleja, como puede ser la pasta base, a lo mejor adhieren a otro objeto de consumo, que puede ser la pastilla, le llaman las pastillas. Yo hablo de los medicamentos, los pacientes por lo general dicen, necesito las pastillas. Bueno, o sea, podremos decir que sí, superó una adicción
vinculada a una droga más dañina, ilegal, como puede ser la pasta base, pero tiene una dependencia extrema a las pastillas. No digo la medicación que esté indicada por los médicos y supervisada, digo que se empiezan a generar este tipo de situaciones. Dejan la pasta base y empiezan a tomar clonazepam, por decir algo, ribotril, no sé. Entonces es muy difícil hacer como una evaluación o una estadística de cuántos pacientes se pueden recuperar y en vez de agarrarse a lo mejor de un objeto de consumo perjudicial, se puedan agarrar de algo más saludable, como puede ser, no sé, el deporte, por decir algo. Yo he conocido y hemos tenido acá pacientes que nos vienen a saludar, que han podido superar los consumos problemáticos del alcohol, de la pasta base, de la cocaína, que son más complejos, ¿sí? Pero bueno, requieren una supervisión permanente como para no caer en otra situación de estas, y están muy agarrados del tratamiento, aquellos que pueden realmente superar esos consumos más severos. Acá Maximiliano le quiere preguntar si la familia cómo puede contener o abordar un caso de externación para ayudar en esa reinserción. Y es muy importante, eso sería lo ideal. Por eso digo, el tratamiento propiamente dicho comienza cuando el paciente se externa, porque cuando sale de la internación, la familia debería tener, si hay familia, debería tener una orientación, un acompañamiento también la familia, porque muchos familiares no saben, esta pregunta viene porque muchos no saben cómo hacer esa contención. Entonces, por lo menos como trabajamos acá nosotros, es desde el principio que el paciente ingresa, establecer contacto con el familiar referente y tener entrevistas como para poder ir chequeando un poco cuáles son los recursos con que ese familiar cuenta a la hora de tener que dar contención a su familiar. Y si no los tienen, orientar. Bueno, pongo otro ejemplo, una paciente que externamos hace un tiempo, que bueno, con un consumo problemático de alcohol, con varios hijos e hijas que no sabían cómo ayudar, y las situaciones que relataban justamente eran contrarias a lo que se recomienda para ayudar a ese familiar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tener entrevistas con la mayoría de los hijos e hijas que pudieron venir, que eran varios y varias, y orientar un poco en cuáles eran las pautas que se recomendaban. Lo mismo con respecto a insertarse en los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que tienen grupos para familiares y orientan, porque es cierto que las familias no, algunas sí se preocupan por pedir orientación y por tratar de informarse, pero otras ni siquiera saben y entienden qué problemática tiene el hijo. Hemos tenido que trabajar con algún familiar y explicarle, señora o señor, su hijo no es que consume drogas. El consumo de drogas es una consecuencia de un problema psiquiátrico que tiene, de un problema de salud mental. Entonces, si usted no entiende que lo que le pasa es previo al consumo de drogas y a ayudarlo y que esté en tratamiento para que esté medianamente compensado, la consecuencia sí es la búsqueda de la droga que apacigüe el dolor psíquico que tiene ese familiar. Es un ser que está sufriendo y busca en la droga cierto alivio. Esa es la búsqueda de algo que apacigüe el dolor psíquico. Entonces, orientar y explicarle al familiar es muy importante, porque muchos no saben, creen que, porque consume drogas, entonces es así porque consume. No, a lo mejor tiene un trastorno de base, que es lo que hay que orientar e informar. Piensen que son familias con muy bajos recursos también culturales y educativos, entonces hay que informar y orientar. Y dentro de nuestro breve periodo tratamos de hacerlo, pero después, por supuesto, va a quedar un poco supeditado a lo que esa familia pueda buscar en el afuera. Por eso también los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, son para nosotros grupos de referencia muy importantes y valiosos. Acá Melina le dirige dos preguntas. Una, de alguna manera,
ya se refirió, es respecto a si se sustituye una droga por otra, habitualmente, ¿no? Y la segunda Ellos... pregunta, sí, perdón. Sí, la segunda. La segunda es, ¿todas las personas con consumo problemático tienen algún problema mental? Bueno, en principio si se sustituye una droga por otra, ellos lo hacen cuando quieren dejar, por ejemplo, si tienen un consumo desmedido de alcohol, y bueno, a lo mejor se agarran de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Y el que tiene a lo mejor un consumo desmedido de pasta base, que se da cuenta que no lo puede manejar y que lo ha llevado a perder todo lo que tenía, y bueno, por ahí se agarra del alcohol o de las pastillas, digo pastillas en el término que utilizan ellos, y toman más de lo que el médico le indicó, o se las ingenian como para conseguir algún clonazepam, algún ribotril más. Entonces siempre hay este tipo de sustituciones. Es muy difícil que puedan dejar definitivamente todo, ¿sí? Me parece que en ese punto no podemos tampoco exigir nosotros eso, porque me parece que es importante entender lo que es la reducción del daño. Y si un paciente puede regular el consumo de lo que consumía, bueno, ya es un avance importante. Para nosotros es importante la regulación y no pretender que sea la abstinencia absoluta de todo. Y por otro lado, no todas las personas que usen drogas tienen problemas mentales, en absoluto. Hay personas que utilizan las drogas por otras razones, por otros motivos. Yo por lo general estoy hablando de las personas que nos llegan acá en el hospital, que una gran población de ellas son personas que tienen trastornos y que como consecuencia aparece el consumo de droga, ¿sí? Pero no quiere decir que todas las personas que consuman tengan trastornos mentales, para nada. Hola, buenas tardes. Bien. Mi nombre es Claudia. Buenas También tardes. podemos decir, buenas tardes, también podríamos decir que si no tienen problemas mentales al momento del consumo, pueden adquirirlo después de llegar al consumo extremo, ¿no? Y si son muchos los deterioros que tienen todo aspecto, ¿no? Sus áreas de vida están resquebrajadas, ha perdido vínculos, ha perdido salud, ha perdido su trabajo, o sea, son pacientes que a lo mejor por el consumo desmedido, pongámosle de pasta base, perdieron y se desorganizaron en su subjetividad. Quizá después aparecen algunos problemas relacionados a algún trastorno, ¿sí? Pero eso puede ser por mucho tiempo de consumo y por consumos desmedidos en gran escala, o por mezclar sustancias, sí, hay también ese tipo de situaciones, ¿no? Mónica, María envía esta pregunta, dice, ¿y cuando están judicializados, la familia puede intervenir o acompañar? Aclara, me parece que es el juez que debe apoyar a esa persona y el equipo interdisciplinario. Me incluyo, soy acompañante terapéutico. Hay un artículo 43 del Código Civil. ¿Por qué no se hace? O sea, la pregunta es si la familia puede acompañar aún en el caso del judicializado. Claro, perdón, lo formulé mal. En realidad son dos preguntas y dos personas distintas. Respecto a María, dice, ¿y cuando estén judicializados, la familia puede intervenir o acompañar? Esa es la pregunta específica de María. La otra es de otra persona. Ajá. Sí, por supuesto, la familia puede intervenir. Lo que pasa es que también existen esos casos, hemos tenido, donde a lo mejor la familia fue, digamos, un detonante para que ese familiar a lo mejor se desorganice y entre en una crisis o en una descompensación psicótica, o cualquiera sea la desestabilización que haya tenido. Entonces, cuando hay algo así y el paciente es judicializado, a veces lo que ha sucedido es que el mismo juez toma la posta y dice, bueno, usted ahora no va a decidir, supongámosle una madre sobre su hijo, ahora la decisión la tengo yo. Puede pasar. No, últimamente no se ve mucho de eso, antiguamente se veía más.
pero después, más allá de que haya una madre, supongamos, que ha provocado una situación de crisis en el hijo y lo ha llevado al desborde, pongámosle el nombre, una madre por decir un padre cualquiera, ¿no? Un hermano, un tío, supongamos que algo de eso pasó, siempre hay algún otro familiar que va a estar disponible, si está disponible, por supuesto que puede acompañar. El hecho que esté judicializado no significa que esté privado de su libertad. Está judicializado porque necesita que alguien medie, en este caso un juez, porque la familia no ha podido contener a este familiar, pero es a modo de colaborar, podríamos decir que lo hace la justicia, ¿no? No hace para privarlo de la libertad de ninguna manera. Así que, por supuesto que tiene que estar consensuado por los equipos tratantes, y nadie puede, digamos, tomar ningún tipo de iniciativa que no esté avalado por el equipo, porque lo que hace el juez es escuchar y aceptar o rechazar lo que los equipos tratantes puedan dictaminar. Hoy por hoy acepta el juez lo que los equipos digan, sin ninguna, digamos, sin ninguna contraposición. Antiguamente sí, por ahí los jueces objetaban alguna decisión que tomaban los equipos tratantes, pero hoy por hoy no, el juez delega en los equipos de salud la dirección del tratamiento y lo que oriente el equipo. Ahora sí está la pregunta de Alicia, que se me había mezclado con la anterior. Dice, me parece que es el juez que debe apoyar a esa persona y el equipo interdisciplinario. Me incluyo, soy acompañante terapéutica. Hay un artículo 43 del Código Civil. ¿Por qué no se hace? El artículo 43, no sé si lo tiene presente acá la persona que está mencionándolo, ¿a qué se refiere? No lo tengo presente yo. Bueno, le damos tiempo para que nos escriba. Sí. Paso a la siguiente, que es de Melina, que dice, según la Ley de Salud Mental, solo se puede internar una persona con su consentimiento. ¿Una persona en adicción está capacitada para tomar esa decisión? Bueno, justamente es con lo que nos encontramos nosotros día a día, porque si el paciente puede consentir, nosotros hacemos todo lo posible para explicarle al paciente que llega, ya sea traído por alguien, por su familiar referente o la policía, y tratamos en lo posible de explicarle la necesidad de que pueda permanecer un tiempo internado, para que pueda consentir. Esto es lo primero que se hace. Si el paciente está totalmente intoxicado, inconsciente, en una crisis de descompensación psicótica, no puede consentir, ni entender, ni tener conciencia de nada, ahí el equipo de salud lo que hace es involuntarizarlo y lo interna. O sea, en contra de su voluntad. Eso se hace. Y eso puede durar unos días, como puede durar, hemos tenido un caso que ha durado hasta más de un mes, porque el paciente estaba realmente muy, muy desorganizado psíquicamente y no, en ningún momento llegó a consentir, pero tampoco se lo podía externar porque era un riesgo para sí y para terceros. Pero si el paciente puede consentir a los 2 o 3 días de haberse internado en forma involuntaria, después se lo vuelve a voluntarizar y firma el consentimiento. Eso sí. Bueno, por el momento me parece que no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora antes de agradecer. Yo quería, Sí, Augusto. yo quería acotar a lo que decía la doctora Valle, es que también la primera tanza que se nos cortó de la red fue la familia, ¿no? Lo primero que cayó fue la familia. Antes venía la familia y después fue viniendo cada vez menos. Entonces ahora cada vez más se tiene que confiar en los actores del entorno social o del entorno del paciente, porque la familia o no puede hacerse cargo, o porque tenemos tercera generación ya de personas con consumo problemático o padecimiento mental,
o porque directamente el paciente no tiene familia, ¿no? Estábamos hablando de la externación y siempre terminamos hablando de la internación porque es un problema la internación, digamos. Es un problema porque en algún momento esta institución fue la única en América Latina en brindar el apoyo a personas con problemas de consumo de sustancia, que antes se los llamaba drogadictos, a sus familias y hacer docencia, digamos. Después lo social se fue deteriorando y hizo que las instituciones, junto con la familia, que es la primera institución en la cual nos contiene, se vaya deteriorando, ¿no? Y entonces se agiganta un poco la figura del acompañante terapéutico, ahí para tener un nexo entre el equipo interdisciplinario y lo que queda de familia y el paciente. Y como todo, se nos fue disolviendo la comunidad sanitaria, como hay una comunidad educativa. Si un paciente sale con una prescripción de venir una vez a la semana a terapia, a su psicoterapia, y retirar la medicación cada 15 días o una vez a la semana, entonces alguien tiene que acompañarlo, porque si no tiene a nadie, ese paciente no va a volver. Él se lleva sus propias indicaciones, pero hay que ver si después las puede cumplir. Ese es el problema, que no tenemos el primer paso que tiene que, en la mayoría de las veces, ¿no? En el 70%, 80% de los casos. Digo, según la singularidad del paciente también. No tenemos esa primera red de contención, que es la familia, que es el primer paso, el primer escalón de la comunidad sanitaria, digamos. Pues si no, no podríamos estar hablando de lo comunitario, estaríamos hablando de algún otro paradigma y no de lo comunitario para la externación. No sé si me explico, doctora. Uh-huh. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, sí, en este caso, yo, perdón, me gustó, hay algunas otras ¿sí? preguntas. Bueno. Acá para la doctora, decía, Chio dice, ¿hay situaciones en las que la familia se oponga a la internación del paciente? De eso casi nada nosotros podemos encontrarnos, todo lo contrario. Por lo general, los que llegan acá vienen más bien como queriendo a la familia depositarlos, y con lo que nos encontramos es con tener que explicarles que cumplido el periodo que se requiere para ese caso, tiene que salir y externarse, y ahí se nos complica porque la familia muchas veces, en la gran mayoría, no quiere, y lo que dicen es cómo tan pronto, y por qué, y no está en condiciones. Es raro, yo la verdad que no recuerdo a alguien que haya llegado y la familia se haya opuesto. Por lo menos en mi experiencia eso no aconteció. Debe haber, como hay en todos lados, pero acá por lo menos no he tenido ese tipo de casos. Claro. Más bien es un pedido de adopción, parecería, ¿no? Sí. Acá tenemos nuevamente a Alicia, que hoy no había quedado pendiente sobre el artículo 43, ¿recuerda, Mónica? Sí, sí. Y dice, aclara, derecho a la salud y social para garantizar a todos los habitantes, tanto preventivo como asistenciales y terapéutica. Sí, y la pregunta, ¿cómo era? Perdón, en relación a ese artículo. Sí, era un poco, a ver, ya, dice, me parece que es el juez que debe apoyar a esa persona y el equipo interdisciplinario. Me incluyo, soy acompañante terapéutica. Hay un artículo 43 del Código Civil. ¿Por qué no se hace? En lo posible habría que ver por qué no se hace. No tengo yo ese registro. Sí se hace, si es lo que yo estoy entendiendo de la pregunta, que el juez debería apoyar a los equipos, ¿sí? Y a los equipos de salud y al paciente. Y el juez sí apoya. Por eso antes aclaré que el juez, por lo general,
antiguamente tenía la voz final y el voto, digamos, cantado. Él decidía si el paciente tenía que permanecer un año internado, nosotros no podíamos hacer lo contrario que diga el juez. Ahora no. El juez le da justamente a los equipos de salud la decisión y la orientación del caso. Lo único que pide el juez es que se lo informe. Y lo que hace el juez también es mandar a las personas de los juzgados para evaluar, siempre se les asigna, digamos, algún referente judicial, como para que vengan a chequear, a evaluar, por qué un paciente está internado más del tiempo que se piensa para ese caso. Cuando a veces hay que renovar las involuntarizaciones, en casos muy complicados donde no se los puede voluntarizar, y el juez recibe el informe, nosotros tenemos que informar, ¿se lo vuelve a involuntarizar o se extiende el periodo de involuntarización más allá, pongámosle de un mes? Inmediatamente el juez viene y manda a su gente para que se le informe de por qué, en qué condiciones está el paciente y por qué se le está reteniendo tanto la posibilidad de que se lo voluntarice o consienta. Así que en ese sentido yo creo que hoy más que nunca con la nueva ley contamos con el apoyo total de la justicia, ¿sí? Como que nos delega a nosotros los equipos de salud la decisión de cuándo externar y cuándo internar y cómo hacerlo. Se me ocurre que también esto está un poco en relación a la complejidad y a la heterogeneidad que tiene nuestro país, ¿no? En cuanto a situaciones, ¿no? Es decir, en alguna oportunidad yo he presenciado una situación donde ante el pedido de internación de una familia de un hijo con problemas de adicción, de consumo, desde el tribunal la respuesta era, bueno, nosotros vamos a proceder, pero la familia tiene que indicar que se va a hacer cargo de la internación y dónde lo va a internar. Es decir, que de alguna manera planteaba como una suerte de requisito, es decir, en este caso era hacer una evaluación a través de servicio hospital público para corroborar la necesidad de la internación, pero el tribunal procedía a hacer eso siempre y cuando la familia ya le respondiera a ese tribunal dónde lo iban a internar y que se iban a hacer cargo de los gastos correspondientes. Entonces, por ahí esa es otra situación, digamos, que también se me ocurre que hace hasta complejidad, ¿no? De decir, de las intervenciones de los tribunales, porque en este caso se me ocurría que la intervención del tribunal tenía que ver con precisamente, como yo le entendí lo que usted decía, doctora, de ser derivado de pronto a una sala dentro de un hospital general, una sala de psiquiatría, para ser evaluado, y que después nadie se hiciera cargo y la sala, digamos, se tenía que hacer cargo de alguna manera de esa persona y ver dónde lo ubicaba y qué hacía. Entonces medio como que se anteponía eso de decir, bueno, antes prometan de que no van a hacer ese abandono o que van a desaparecer una vez que nosotros intervenimos para pedir la evaluación con una internación temporaria en sala para evaluarlo y que después desaparezcan, ¿no? Claro. Son, creo, situaciones variadas. Sí, aparte ¿no? deben ser, según el organismo o la institución, también supongo que será diferente. Tal vez nosotros como una institución nacional, claro, institución pública, tenemos esto muy aceitado, ¿no? Entre la justicia y los equipos de salud. Sí. Supongo que hay toda una realidad bastante heterogénea y bueno, en este caso la realidad que ustedes comentan pasa por ahí, ¿no? Por una sincronización que ya hay de servicio, creo que no es necesariamente la generalidad de la ley, ¿no? Estas sincronizaciones entre tribunales, hospitales, ¿no? Claro. De hecho, creo que hoy en día se le ha dado bastante difusión a varios casos que se han dado en los medios publicitarios respecto de precisamente del peregrinaje de las familias con respecto a cómo dar respuesta
a situaciones graves de consumo, y que de pronto están ahí flotando en el aire, ¿no? Que no hay una respuesta acorde. Sí, sí, sí. Es Sí, así. Es bueno, complicada la situación general social y por eso también repercuten en los pacientes. Y bueno, las instituciones dentro de todo creo que hacen una gran parte, pero bueno, si no hay, como dijo Augusto, si ya partimos de que la red está rota desde las cuestiones familiares, no hay redes de sostén familiar y es difícil. acá una participante que dice, me pude conectar tarde, ¿a qué institución pertenecen los doctores? Si lo pueden volver a repetir, así les... Sí, es el hospital, se llama así, Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones, licenciada Laura Bonaparte. Es un poquito largo. Nosotros le decimos Hospital Bonaparte ya directamente. Sí. Como Hospital Borda, ¿no? Que se acorta el nombre. La doctora es ella, porque yo soy acompañante terapéutico. Bueno, nos ha hecho el favor, gracias, No, por favor. doctora Valle. Tenía 20 minutos entre paciente y paciente, y ahora, después de una hora que un paciente la está esperando en la puerta, Bueno, la va a verdad volver a que trabajar. le agradecemos el tiempo, pero también Bueno, es importante, me parece, cuando puede participar en estas charlas un profesional que está en el día a día de un servicio público. Me parece que, bueno, aunque lo hagamos esperar un poquito a su paciente, vale la pena el tiempo. Así que nuevamente gracias, Mónica, por su bueno, gracias a ustedes, participación. un placer, ¿eh? Gracias, Nos gracias. estamos comunicando en otro momento. Chao, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, no sé si nos quedan, estamos sobre las 20. Por ahí, no sé, Augusto, ¿qué te parece? Pero quizás Ujú. podríamos charlar un poquito, vos desde tu especialidad y uno desde lo que ha ido viviendo en los años. La cuestión un poco más, no tan, llamémosle, extrema, de esta problemática como la fue mostrando la doctora, y hablarlo un poquito más desde lo que serían las personas que pasan por una comunidad terapéutica y llegan al momento de la externación. este, ¿Qué consideraciones podríamos hacer de esas personas que, hablemos de gente de clase media que ha estado internada en una comunidad durante 6 meses, 8 meses, un año, de pronto el equipo profesional considera que el paciente está en condiciones de una reinserción? Por ahí muchas veces, viste, hay comunidades que trabajan un poco en forma así experimental, primeras salidas para ir viendo cómo se maneja el paciente y demás. Y bueno, llega un momento donde dicen, bueno, es hora de que reingreses a tu vida familiar o barrial, es decir, un proceso de externación. ¿Por qué no charlamos un poquito de eso? Porque me parece que también hace a un grupo grande de personas que están en esta situación, ¿no? Que egresan de comunidades y después de varios meses y se encuentran de pronto en esta situación de externación, ¿no? ¿Te parece que le dediquemos unas palabras antes de cerrar la charla de hoy a Sí, este tema? básicamente desde mi profesión como acompañante terapéutico, me parece que es importante tener el recurso, que el Estado tiene muy pocos recursos formados en acompañamiento terapéutico, que las instituciones del tercer sector, como Te Acompañamos o como Atepraxis, como SATA, tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos nosotros la externación, porque la externación comienza desde adentro de la institución.
el paciente, como bien le preguntaban a la doctora, ¿vuelve al entorno? Y sí, vuelve al entorno, pero si un acompañante terapéutico puede tener herramientas para que cuando ese paciente vuelva al entorno, deje de ser un paciente y pase a ser un ciudadano común que ha consumido o están en un proceso de consumo y de desintoxicación, digamos, ese proceso debe comenzar dentro de la internación. Las externaciones que nosotros hemos hecho, las hemos hecho con el paciente internado primero. Primero con el paciente internado. Luego con pequeñas salidas, luego con visitas al barrio, luego con visitas a la familia, luego con periodos más largos. Las externaciones para el acompañante terapéutico no son cuando el paciente ya está en la calle. Para el acompañamiento terapéutico las externaciones son cuando el paciente todavía está internado, aún está internado. Porque ahí es donde se puede uno llegar a familiarizar con el caso del paciente, con la familia que tenga el paciente o los referentes que tenga el paciente. Y no estoy hablando solamente de los efectores públicos, estoy hablando puntualmente de las comunidades terapéuticas, ¿no? Que son las que más reciben, digamos, los pacientes con problemas de consumo. Inclusive, el acompañante terapéutico, por ejemplo, a mí me tocó acompañar a un paciente a las reuniones de Narcóticos Anónimos, ¿no? Porque él se sentía bien ahí, en la comunidad se sentía atado, se sentía encarcelado, se sentía que él estaba privado de su libertad, y sin embargo cuando iba a las reuniones de Narcóticos Anónimos, él se sentía bastante más libre de poder decir y hablar lo que él necesitaba hablar. Entonces su equipo terapéutico le recomendó que vaya a Narcóticos Anónimos, así como he acompañado pacientes a Alcohólicos Anónimos, ¿no? No solo saben que el alcohol es un problema y el consumo es un problema absolutamente transversal. Lo tienen los chicos de la villa, lo tienen los señores que tienen que rendir mucho en el área de los negocios, lo tienen los señores. Me acuerdo hace poco un acompañante terapéutico que se viajaba hasta Pilar, porque ahí tenía en un country, tenía la casa, un paciente de él, y era un hombre de 50 años que tenía una empresa, era CEO de una multinacional, digamos, y el tipo, para empezar a funcionar los días lunes tenía que tomar cocaína, pero sin embargo se estaba deteriorando la salud, se estaba deteriorando su sistema cardíaco, su sistema pulmonar. Por supuesto que hay psicosis por consumo, sobre todo psicosis por consumo de sustancias como la cocaína y como la marihuana. Primero viene el consumo y después la patología, digamos, la psicopatología. Y me parece importante recalcar la figura del acompañamiento terapéutico al momento de la externación. ¿Por qué? Porque está buena la pregunta que hizo hace un rato una participante. ¿Vuelve al mismo entorno? Y sí, vuelve al mismo entorno. El tema es que vuelva con una preparación, digamos. ¿Por qué? Porque la familia no sabe nada de qué era lo que estaba pasando antes de que la persona estuviera internada. Esto lo explica bien en su libro del psicoanálisis a la psicología social, Enrique Pillon Rivière, cuando habla de la teoría de las 3D, ¿no?
depositante, el depositario y lo depositado. El depositante es la familia, que deposita todo lo que no le sirve, las frustraciones, el dolor, la herencia de locura, los problemas económicos, quién nos los tiene en Argentina, las angustias, los fracasos amorosos, los fracasos comerciales, todo lo deposita en una sola persona, que es el depositario, y que es la persona que se siente desplazada de la familia y se siente que en el grupo que encontró de consumo, lo siente más familia que su propia familia. A veces al dealer lo siente más padre que su propio padre. Entonces por eso siempre se pregunta, y lo depositado ya sabemos, lo depositado, bueno, ya lo dije, ¿no? Frustraciones, relaciones rotas, fracasos, fracasos comerciales, fracasos amorosos, y muchas veces, entonces el único grupo que tiene es el grupo de consumo. Así que cuando sale el paciente, lo primero que hace es vuelve a consumir, ¿no? Entonces, lo importante es, como acompañantes terapéuticos, cuando nosotros tenemos un caso de externación, empezar a conocer al paciente para empezar a conocer no solo la singularidad del paciente, sino el entorno del paciente, el barrio del paciente, la cultura del paciente. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Por qué la familia no dio cuenta de que el paciente o empezó a consumir, o por qué? Porque tenía una patología de base, porque estaba escondiendo algún problema, por un millón de cosas se puede empezar a consumir. Entonces, la externación para el acompañante terapéutico empieza adentro de la comunidad, adentro del hospital, adentro de la clínica. Y después se hace la externación. Cuando uno va conociendo, siendo empático, teniendo cierta empatía con el paciente, luego se pasa a una relación terapéutica, ¿no? A un vínculo terapéutico, como digo yo. El vínculo es terapéutico porque es un vínculo de a dos, pero tiene tres dimensiones. Lo terapéutico, que es moverse un poco de la cuestión donde nos pone el paciente, nos pone en la figura del padre, en la figura de la madre, en la figura del hermano, y bueno, uno tiene que empezar a correrse de ahí. Entonces, esa es justamente la dimensión terapéutica de ese vínculo, que está formado por dos personas. Empezar a correrse y empezar a generar transferencia. Es decir, transferencia siempre es transferencia de amor. El paciente se la tiene que creer y nosotros tenemos que saber que es una medida terapéutica solamente la transferencia, ¿no? Y también saber el nivel alcanzado de escolarización de la familia, por ejemplo, ¿no? Esto es lamentable decirlo, pero a menor nivel intelectual en la familia, menos palabras se tienen, por lo tanto menos entendimiento se tiene de la situación. Entonces hay tres posibilidades de por qué ese paciente terminó internado con respecto a su grupo primario. La primera posibilidad es porque no entiende el grupo primario. La segunda posibilidad es porque no quiere entender. Y la tercera, o sea, porque mira para otro lado mientras el problema pasa, ¿no? Y la tercera posibilidad es porque ignora lo que tiene que hacer. Esta última posibilidad es la más importante. La gente que ignora qué tiene que hacer con eso. Ustedes miran los noticieros, que lamentablemente son altamente estigmatizantes de esta problemática,
y se van a dar cuenta que las familias dicen, ya no sabíamos más qué hacer con él, o ya no sabíamos más qué hacer con ella. Recae sobre la persona con el problema, con el padecimiento, porque el padecimiento mental es terrible, es algo muy feo, es algo muy siniestro, digamos. Recae sobre esa persona que está padeciendo, encima recae todo el prejuicio de la sociedad, todo el prejuicio social, digamos. Entonces a mí me parece que como acompañantes terapéuticos, como agentes de salud, como promotores de salud, tenemos que hacer también un poco de docencia con la familia y decirle, mire, esto le está pasando a su hijo, a su hija, a su marido, a su esposa, al miembro de la familia que sea, esto le está pasando, esto puede pasar si usted quiere, podemos ir para el lado de la salud o podemos seguir en el círculo vicioso de la enfermedad. Bueno, yo lo que les recomiendo es el libro de Enrique Pillon Rivière, editorial 5, del psicoanálisis a la psicología social, ¿cómo se llama? El texto del prólogo, y después el texto de psicopatología familiar, o sobre terapia de la psicopatología familiar, que está en el mismo libro. Es donde habla de un cono invertido en vez de un círculo de la enfermedad. Cómo la familia va pasando por distintos momentos de un tratamiento para que pueda terminar haciendo visible aquello que está escondido, aquel secreto familiar. Lo mando al grupo después. Pero yo ahora les puse, perdón, Augusto, sí. porque estaba escribiendo a los participantes en el chat de este Zoom, que le vamos a indicar una lista de lectura, porque me están preguntando el nombre por escrito y editoriales y demás. Así que les vamos a subir en la semana un listado para que lo puedan referenciar. Acá nos están llegando algunas preguntas. Bueno, cómo no. Quería que les diéramos algún tipo de... acá Nancy nos dice, el adicto es el portavoz de una estructura enferma. Bueno, es un poco lo que vos estabas refiriendo, y en el caso, a mí particularmente, voy a dar una opinión, yo creo que en el proceso de externación, que si bien es como decía Augusto, que comienza o debería comenzar en el proceso de la misma comunidad terapéutica antes de dejarla, antes de externarse definitivamente, una vez que está la persona externada, indudablemente es la acción del acompañamiento terapéutico el que va un poco a sintetizar ese trabajo con el paciente, pero también con el entorno familiar del paciente, ¿no? Por eso es que, bueno, muchas veces el acompañante puede quedar o queda definitivamente ubicado al estilo de esos sillones ingleses que tenían el punto de capitón, que era ese botón donde confluían todos los pliegues del tapizado. Bueno, un poco el operador o el acompañante se transforma en ese punto de capitón, ¿no? Y empieza a recibir, digamos, una cantidad de presiones que suelen ser bastante difíciles de sobrellevar,
Y por eso la importancia del equipo, ¿no? en el servicio del acompañamiento terapéutico, que realmente muchas veces el acompañante por sí solo es desbordado por las problemáticas, ¿no? Entonces, acá es donde juega un poco esta noción de equipo terapéutico, ¿no? Claro, Así que, sí, sí. bueno, vamos a ir cerrando por Bueno. hoy, ya sobre las 8:20 de la noche. Les agradecemos infinitamente que hayan participado. Nos alegra mucho de que en cada charla tenemos un poquito más de participantes en directo, que siempre son muy bienvenidos. Y los invitamos para la próxima charla, que es el 8 de septiembre. Como les decimos, les va a llegar siempre, una vez que ustedes están registrados, ya no hace falta volverse a registrarse para las charlas, ya les va a llegar el link apropiado para poder ingresar. Y el 8 de septiembre el tema es precisamente esto que empezó a plantear hoy, hace un ratito Augusto, que es el equipo de acompañamiento terapéutico de la persona con consumo de sustancias. Así que bueno, esto es todo por hoy. Bueno. Nuevamente muchas gracias por haber estado. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Gracias. Hablamos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.